Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo crear un artículo dentro de nuestro programa. Para ello vamos a entrar en un usuario con permisos, nos vamos a la opción útiles, a configuración y en configuración ya entramos en la pestaña de artículos donde tenemos el primer botón, artículos. Ahí pulsamos y entramos en la ficha de artículos, que ahora mismo pues está vacía y que vamos a rellenar con un artículo que vamos a crear. Pero antes vamos a explicar un poquito qué información tenemos aquí. En primer lugar, pues nos aparece la pestaña artículos, referencia, código de barras, referencia de nuestro artículo, un código de barras por si después queremos crear el código de barras y leerlo con una pistola de código de barras, descripción, una descripción corta que es la que va a aparecer en los botones, familia, para agrupar nuestro artículo en familias, que además es necesario, nosotros no podemos crear un artículo si no le asociamos una familia. Tu familia para establecer una base de búsqueda o filtrado más fácil, marca, si queremos asociarle una marca y saber de qué marca se trata ese artículo, variaciones, si el artículo va a contener o se va a utilizar con variaciones, esto quiere decir que el artículo a la hora de venderse o servirse puede servirse con unas características determinadas. Por ejemplo, una carne la podemos establecer, crear nuestro artículo carne y asociarle unas variaciones en las que nos pida si la carne la vamos a servir muy hecha, poco hecha, si con más sal, con patatas o verduras. Todo eso lo estableceríamos en variaciones y se nos pediría a la hora de realizar la venta, por ejemplo, si un artículo carne, de ese artículo carne. Combinados, le indicaríamos al artículo que estamos creando que combinaría con otros artículos. Por ejemplo, el caso más fácil de ver sería un whisky. Un whisky lo podemos combinar, por ejemplo, con refrescos. Entonces podría crearme una pantalla de combinados que fuera refrescos, en el que al pulsar el whisky pudiera darme opción a combinarlo con una Coca-Cola, una Fanta, lo que fuera. Después tenemos los tipos de IVA, que tenemos dos tipos de IVA de venta y uno de compra. El que aparece con el asterisco es el tipo de IVA que está activo, eso se podría cambiar en las opciones de configuración del programa. Y a continuación tenemos unas opciones donde nosotros podemos establecer que nos pida precio del artículo. Esto generalmente se utiliza en aquellos casos en los que se vende el artículo cuando son artículos que varían mucho en precio. Por ejemplo, un pescado, a lo mejor el kilo de gamba varía de hoy para mañana y no lo tenemos fijado, de manera que le decimos que cada vez que se venda ese artículo nos pregunte a qué precio lo vamos a vender. O pide unidades, caso que se venda el peso, y entonces le decimos qué peso tiene, por ejemplo, ese filete de carne que estamos vendiendo. Pide variación, nos mostraría la variación, el caso que estábamos hablando antes, si estamos vendiendo un filete de carne, ¿cómo lo vamos a querer? Si lo vamos a querer con verduras, poco hecho y demás, entonces le diríamos que pide variación para que al pulsar sobre ese artículo, ese filete, me mostrara a continuación la variación, como lo quiero. Luego tenemos las opciones de imprime y cocina, esto es para cuando elegimos el artículo, por dónde van a salir las comandas, si va a aparecer en cocina, si va a aparecer en una impresora de barra, en una de postre o en otros. O en todas si queremos, se pueden marcar todas. Vende botellas, el artículo se puede vender como botella o se puede vender como chupito. Asimismo podemos establecer si el artículo es un menú en sí o si se trata de un plato de menú o bebida de menú. O un artículo de caja especial que se tendría un tratamiento distinto. Usa medias para aquellos casos en los que trabajamos artículos que puedan o son susceptibles a trabajar con medias. Por ejemplo, las raciones, las tostadas, podemos pedir una ración entera, podemos pedir media ración. Si este artículo fuera una ración, nosotros marcaríamos usa medias y si se dan cuenta, vemos que se nos ilumina reduce euros en llevar. Bien, aquí estamos haciendo mención a los precios.
Es decir, usa medias, si nos fijamos en la parte de inferior, aquí tenemos todos los precios que va a trabajar este artículo que estamos creando. Por un lado tenemos las tarifas. Por otro lado tenemos columnas con los distintos precios. Tarifas que nosotros podemos trabajar con múltiples tarifas en un mismo momento. Aquí lo que estamos definiendo es, por ejemplo, una tarifa de público, pues la tarifa normal, en la que vamos a vender. Una tarifa, por ejemplo, para fines de semana, la noche, pues va a trabajar con una tarifa. Una tarifa para la hora de los desayunos, distinta, y una tarifa, pues cuando sea fiesta o una feria, que va a trabajar con otra tarifa. También podríamos establecer una tarifa para cuando estamos trabajando en terrazas, si son distintos precios, o una tarifa de salón si estamos trabajando en el salón. Bien, con esto podemos decir que trabajamos con muchísimas tarifas o podemos trabajar con una única tarifa, no nos limita. Bien, en cuanto a las columnas que tenemos, tendríamos una columna de precio principal, siempre trabajamos precio IVA incluido, el precio botella, caso que el artículo se vendiera como una botella, que por eso es este check que teníamos aquí arriba. Si se vende como chupito, el precio tendría como chupito. Igualmente, debajo de la vende botella tenemos vende chupito. Si se vende como variación, pues estableceríamos aquí el precio, el incremento que podría tener si ese artículo es una variación. Por ejemplo, en el caso del filete que estábamos hablando antes, podemos establecerle una variación de venta con verduras o lo queremos con verduras. Entonces esas verduras podríamos establecerle un incremento de 1 euro, 2 euros, 5, 20, lo que fuera, caso que ese filete lo eligiéramos con las verduras. Precio combinado, caso que fuera un artículo con el que combináramos. Es decir, si fuera el whisky que hablamos anteriormente, el whisky lo podríamos combinar con Coca-Cola. Pues bien, esa Coca-Cola que se podría vender como combinado, podríamos establecerle un incremento sobre ese whisky. Normalmente mucha gente lo hace esto con el Red Bull, es decir, el whisky con Red Bull, si le meten un incremento de X euros. ¿A qué artículo? ¿Al whisky? No, se lo meten al Red Bull. El Red Bull es el que va a combinar con el artículo principal, que sería en este caso el whisky. Y por eso el Red Bull llevaría ese precio de combinado, ese incremento. Precio medio, esto es cuando vendamos medias raciones, medias tostadas, por ejemplo, en el que establecemos que cuando sea media ración, pues utilizaríamos esta columna, este precio que tendríamos aquí. ¿Cómo sabemos que es media ración? Porque lo hemos marcado anteriormente aquí en medias. Entonces, si yo marco que el artículo usa medias, ya me va a preguntar cuando lo venda si va a ser una media ración o va a ser una entera. Si elegimos media, me cogerá este precio que tenemos aquí. Y si fuera entera, ¿qué precio me cogería? Pues el primero, el precio principal. En el tema de llevar, si yo marco que el artículo es de llevar, pues igual, me pondría estos precios que nosotros marcaríamos, caso que el artículo se pudiera llevar, y solamente si el artículo se vendiera como media ración y fuera para llevar, estableceríamos esta casilla que decíamos al principio de reduce el precio. ¿Qué reduciríamos? Reduciríamos el precio que tenemos en llevar, ya que este precio que aparece aquí en llevar sería para una ración entera y aquí lo que pretenderíamos sería reducir esa ración para adecuarlo a un precio de media ración. Bien, en datos a continuación lo que tenemos sería reduce precio servido solo. ¿Qué quiere decir? Esto es para los casos, por ejemplo, hay gente que si venden whisky, por ejemplo, y no va combinado con nada, pues ese whisky lo cobran un poquito más barato. Pues bien, ¿dónde ponemos ese poquito más barato? Aquí, en esta casilla. Aquí indicaríamos en qué importe reduciríamos el precio de venta de ese whisky. El precio de venta, recordamos, lo marcaríamos en la primera columna. Este sería el precio principal y caso de venderlo solo, lo reduciríamos en este importe. Esto también se podría aplicar para aquellos artículos que llevaran tapas. Tapas es un plato de comida, una
cesta de comida, podemos decir así, tipo, que generalmente pues, en un sitio no se cobra. Y entonces se le asocia al artículo. Hay artículos, por ejemplo, la caña de cerveza, que puede llevar una tapa asociada. Ese número de tapas lo podemos marcar aquí a continuación. Y solamente en el caso en el que esa cerveza se sirviera sin tapa, podríamos reducir el precio de la cerveza, si así lo deseamos, en el importe que pusiéramos en esta casilla. Bien, número de tapas ya lo hemos dicho. Incrementa precio de menú, pues caso que sea una bebida que nos pide el cliente que no entre dentro de las de menú normales, pues bueno, podemos establecerle un precio que incrementa el menú diario que nosotros estamos sirviendo. Precio mínimo de venta de tapas. Esto es para aquellas tapas que, como antes decía, se regalan por parte del hostelero al cliente. Pues bien, hay algunas tapas que son elaboradas y que el hostelero decide que van a tener un precio mínimo. Ese precio mínimo lo fijaríamos aquí. Eso quiere decir que si la tapa fuera una tapa extra, pues a lo mejor iría a un precio superior, pero nunca se va a vender a cero. Se vendería al precio que yo estableciera en esta casilla. Bien, después tenemos ticket entrada. Ticket entrada para aquellos discotecas, pub, en los que se hace alguna fiesta y entonces se decide generar entradas con derecho a consumiciones. Bien, nosotros crearíamos el artículo, le diríamos que es una entrada y estableceríamos el número de consumiciones que tendría asociada esa entrada. Podríamos establecerle también una imagen para que cuando imprimiéramos la entrada apareciera esa imagen conmemorativa o lo que fuera referida a la fiesta o al evento que estamos generando. En varios establecemos, por ejemplo, las proporciones que podemos sacar de una botella, así como el coste del artículo. En alergenos establecemos los distintos alergenos que pueda contener el artículo y estos alergenos durante el programa no se van a ver, sí se pueden consultar en la ficha de artículos, claro que sí, pero están principalmente enfocados para que el cliente, utilizando la carta digital, pueda saber los alergenos que contiene el artículo que puede consumir o no. Para ello tenemos también la pestaña carta, donde indicamos que ese artículo se pueda mostrar en carta. Si es una recomendación, pues puede aparecer en un lugar privilegiado dentro de nuestra carta, o si es promoción, le podemos establecer un texto de dicha promoción, así como una información, que es la que ponemos aquí, relacionada con el artículo, contando todas sus excelencias y haciéndolo más apetecible para que nuestro cliente lo elija. Bien, a grandes rasgos, esta es la descripción de la pantalla y a continuación lo que vamos a hacer es crear un artículo. Bien, para crear un artículo vamos a pulsar generar, que nos va a generar un contador con la referencia y un código de barras. A continuación podemos escribir la descripción donde, por ejemplo, vamos a crear una caña de barril, y una familia. Familia que aquí, por ejemplo, tengo creadas un montón. Tengo cervezas, pero voy a crear una para que veáis cómo se crea desde aquí una familia sin tener que salir de la pantalla. Vamos a crear una familia que sea cerveza barril, por ejemplo. Para ello, si yo señalo familia, veis que aparece un dedo, hago clic y me aparece automáticamente la pantalla de familia, donde a la izquierda tengo toda la familia, puedo buscar la que sea, no sé, refresco, ahí me aparecería, o puedo crear una familia nueva, que es lo que voy a hacer ahora. Le doy a nuevo, pongo nombre, vamos a poner cerveza barril. Definición de tarifa, no nos haría falta establecerla. Variación, caso que esta familia, todos los artículos que derivaran de ella, trabajaran con una variación, la podría establecer aquí y a la hora de grabar en la familia nos diría si queremos que todas estas opciones de variación, combinados también, imprime cocina, barra, postre y demás, se llevaran
hasta los artículos que dependieran de esta familia. Bien, en este caso, pues cerveza barril no va a tener variaciones ni va a combinar. Texto carta, esto es para el caso en el que la familia se muestre en la carta digital, así como en ese caso teníamos que marcar esta opción. Si no marca esta opción, por mucho que escriba texto carta, no me va a aparecer en la carta digital. También tengo que decir que si no marco la opción muestra en carta, todos los artículos que dependan de la familia cerveza barril, por ejemplo, lo que vamos a estar haciendo ahora de nuestra caña barril, va a depender de cerveza barril, todos esos artículos no se mostrarían en nuestra carta digital, ¿vale? Con lo cual tenemos que marcar esta opción. Bien, la familia de tapas gratis, esto indica al programa que esa familia va a contener esas tapas que hablábamos antes, que eran cortesía de la casa, que el cliente podía elegir y que no se le cobraba. Y familia de refrescos es para aquellos casos en los que se vende una botella y lleva esa venta de botella asociada a un número determinado de refrescos. Imagen es para asociarle una imagen a la carta en el caso de mostrarse en la carta digital. Bien, le vamos a dar a grabar. Aquí nos pregunta si todos los cambios que hemos puesto de variación, combinados, imprime cocina, postre y demás, se van a llevar a todos los artículos. En este caso le voy a decir que no, porque no tengo artículos todavía asociados a cerveza barril. Bien, salgo y ahora ya busco aquí en nuestro desplegable cerveza barril. Ya tengo creada nuestra familia cerveza barril dentro de nuestro artículo que estamos todavía en proceso de creación, caña barril. Tu familia no le voy a establecer, marca tampoco, variaciones y combinados tampoco, no tiene por qué. Y si le vamos a poner un precio de 2,7 por ejemplo, la caña. En opciones vamos a decirle que imprima por barra, no usa medias, y en datos le vamos a decir que se reduce el precio en 70 céntimos si va sin tapa y va a tener derecho a una tapa. No estique entrada y ya está. No hacemos nada más. Simplemente grabo. Una vez grabado, ya le muestro la imagen o elijo la imagen, que en este caso va a ser caña barril, esa misma, y acepto. Le doy a grabar, no haría falta porque ya lo hemos grabado, pero bueno, le damos a grabar y ya teníamos creado nuestro artículo. Nuestro artículo que si salgo y en un momento dado lo necesito buscar, aquí tenemos el botón buscar y ya pondríamos caña. Conforme voy escribiendo me va filtrando y aquí ya tengo mi caña de barril que tengo aquí y con sus datos. Bien, pues eso es todo por ahora. En otro momento veremos más detalles y cosas nuevas de nuestro programa. Un saludo.